Entonces, supongamos que tenemos un capacitor, otra vez de placas paralelas. Aquí está su capacitor, es la más grande. Este capacitor inicialmente tiene una carga Q. Entonces, tiene una carga Q, quiere decir que hay carga positiva. Y por fenómenos de inducción hay carga negativa acá. ¿Ya está cargado? Es una carga. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si a este capacitor tan grande, es como el que tenemos en el laboratorio de capacitor de placas paralelas que hicieron la vez pasada? ¿Qué pasa si a ese capacitor le metemos algo en la mitad? Por ejemplo, un pedazo de, no sé, de caucho, le metemos la mano o le ponemos la palabra mexicana, cuando uno compra una tele viene con unas cositas que está hecha de bolitas. Eso es. Ay, no sepa. Unicel. Unicel, ajá. Unicel, es que luego yo soy así, Unicel y igual le compone. Imagínense que tenemos Unicel, y es importante que sea Unicel porque el Unicel es un material que no conduce la electricidad. Entonces aquí le ponemos así, se mete un cacho de Unicel. Unicel. Y confort. Hay un gente comercial, me pasó tantas cosas en México cuando apenas llegué, porque luego como hablamos el mismo idioma, pero las jergas y todo esto son diferentes. A ver si los hago ahí. Pero resulta que llegué, estaba en León y necesitaba desarmar mi compu, ¿no? Algo que se no sé. Entonces voy a una ferretería y pido un destornillador. Ay, sí, ¿me puede vender un destornillador? En la ferretería digo así, ¿destornillador? No vendo destornilladores. ¿En serio no vende destornilladores? No, y yo, pero, hay uno, usted quiere un desarmador. Y yo, pero, eso es medio simple. Pero la máxima fue aquí en Ensenada. Llegué, pues, tengo una casa en la que vivía. Y entonces, pues, que cuando uno renta, a veces, como le ha pasado mucho, no hay, pues, tienes la estufa, pero no tienes gas, y entonces hay que ir, y luego ya tenía el cilindro de gas, pero luego no tenía cómo pues, cocinar, yo, me faltó con qué prender, ¿no? Y entonces voy a la tiendita, así, ahí del vecindario, y tengo así, los pantalones, no sé qué, fíjate, ¿me puede vender una candela? Y el tipo así, así se iba para atrás, y dice, ¿una candela? ¿Cómo te voy a vender una candela? Y luego me mira así, oye, ¿tú de dónde vienes? Y luego así con el encendedor, ¿no? Luego, por mal hablado, pues la gente en Colombia le habla de una candela, ¿no? En fin, un encendedor. Listo, entonces la pregunta es si ponemos un cacho de unicel, pues ¿qué le ocurrirá al sistema? ¿Ustedes qué creen? No te vayas, va a poner bueno. ¿Qué creen que ocurrirá si en medio de capacitor de placas paralelas introducimos un material? Tratamos de analizar la física del problema. Es un material, el material es dieléctrico, no conduce la electricidad, no puede ser conductor, porque si esto llega a ser conductor y se pone además en contacto entre las placas, al ser conductor, la carga de arriba pasa a través del material hasta entonces se descarga. Por eso tiene que ser dieléctrico. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A ver, les doy una pista. Ustedes saben que, imagínense que no tienen todavía el unicel, y como es un capacitor de placas paralelas, es ejercicio que ya hemos hecho varias veces, ¿cómo es el campo eléctrico al interior entre dos placas paralelas? Sí, ese es el resultado, pero ¿cómo es? O sea, tendría que hacer un dibujito de campo, ¿cómo es? Paralelo. Las líneas de campo eléctrico no. El resultado que ya hemos hecho, sabemos, pues aquí
las líneas de campo eléctrico, los libros luego se equivocan, yo también, pero las líneas de campo eléctrico se dibujan así como que. Entonces, el campo eléctrico va de las cargas positivas a la carga negativa. En el interior del capacitor, como decía Alexis, el campo es uniforme en magnitud y dirección. Por eso placas paralelas están valiosas. O sea, el campo eléctrico aquí es así. Por eso estoy en la zona donde no hay eléctrico. Listo. Pero, por ejemplo, aquí en esta zona, como aquí no hay, ¿no? El unicel no está en contacto, entonces aquí el campo eléctrico puede bajar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar dentro del unicel? Piensen en el unicel como si estuviera hecho de muchas pues, cargas eléctricas. O sea, esto está hecho de un material, algo, ¿no? Pero tiene cargas positivas, cargas negativas. ¿Qué le va a pasar? El unicel es eléctricamente neutro. Sí, no tiene nada de carga. Pero cuando se le aplica un campo eléctrico, ¿qué va a pasar aquí? El material se va a polarizar, o sea, por efecto del campo eléctrico externo, aparece un dipolo eléctrico allí. O sea, las cargas que antes estaban juntas, porque todo era negro, pues ahorita el campo eléctrico hace, veamos por ejemplo, una de las moléculas, una molécula de diésel. Las cargas negativas se van para arriba y las cargas positivas se van hacia abajo, pero aparece de forma local porque es un eléctrico. Si fuera un conductor, entonces las cargas se desplazan hacia la parte de arriba. Por ejemplo, aquí otra molécula va a ser así, menos y más, otra molécula menos y más, otra molécula menos y más, y así sucesivamente. Entonces, lo que logramos, el efecto del campo eléctrico es polarizar el material. Pero si el material se polariza, quiere decir que aquí adentro, solo en esta molécula, eso es local, ¿no? Ahí las moléculas simplemente se desplazan, pero no se puede ir más. Se puede mover toda la carga. Pero en este caso, el efecto de la polarización lo que consigue es que en el material aparezca otro campo eléctrico, el debido a la polarización del material. Este campo eléctrico, que lo voy a pintar con azul, pues va de las positivas a las negativas. Entonces, este campo eléctrico va así. O sea, va a ser como si fuera como Ahorita veámoslo como, sí, pero veámoslo simplemente como las moléculas. O sea, las cosas, la situación en el campo eléctrico está así. Hay un campo eléctrico externo que va hacia abajo por la carga de las placas y hay otro campo eléctrico que se opone en el material pues, debido a la polarización. Entonces aquí van campo eléctrico que va hacia arriba. A este lo vamos a llamar un campo eléctrico. Este es un M por campo del material. ¿Sí? Y el otro, pues, es el campo eléctrico del capacitor. Este lo vamos a llamar E sub 0, es como un campo político. Entonces, si eso ocurre, pues uno se puede dar cuenta de que, digamos, si ven el capacitor como un todo, así visto desde lejos, el efecto de poner el unicel dentro del capacitor lo que logra es de que el campo eléctrico se debilite. ¿Sí? O sea, porque el campo eléctrico total, cuando ponemos todo aquí adentro, entonces el campo eléctrico total al interior del capacitor sería la diferencia de los campos eléctricos. El externo, que es de 0, menos el campo eléctrico del material. El efecto del dieléctrico es debilitar el campo. Al interior del capacitor. Entonces uno pensaría ahí, así como, sí, ¿no? O sea, le metemos, dañamos la cosa, o sea, porque había un campo que era cero grande, y después se me cayó.
Entonces, el efecto de la perturbación. Pero vamos a ver cuál es ese efecto. ¿Qué pasa si el campo eléctrico disminuye? Esto se entiende, ¿cierto? La suma de los dos pues, da menos. O si no, digamos, ¿qué? Como decía Nata, sí, sí, todos pim, 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 sí. Pueden traerse sus palitas, hagan unas manitas así, ¿sí? Sí, no. Entonces el campo eléctrico ahora es menor. Ok, el campo eléctrico es menor. Y si el campo eléctrico es menor, ¿cómo sería la diferencia de potencial? ¿Cómo? ¿Y por qué? No, esa es la respuesta, también disminuye. Pero ¿por qué si el campo eléctrico disminuye la diferencia de potencial disminuye? ¿Recuerdan? No te preocupes, ¿recuerdan este resultado? De cuando uno hace, a ver, la diferencia de potencial es igual a la integral de A a B del campo eléctrico punto de R, ¿no? Si el campo eléctrico va en la misma dirección del desplazamiento, esto nos da, si quieren así, de 0 a D. Entonces, si el campo eléctrico es de desplazamiento global, entonces esto nos da la integral de 0 a D de E de R, como el campo eléctrico es constante, sale de la integral y nos da que la diferencia de potencial de la integral de R de 0 a D es D. Es E por D. Ahí está, lo que dice Ashley. Si el campo eléctrico disminuye, aunque es una constante, pues el potencial tiene que disminuir. Mayor. ¿Qué lo ves? Alejandro, el campo disminuye. Disminuye. Pues disminuye, o sea, tiene que el potencial disminuir. Y si el potencial disminuye, esto es un trabalenguas. Si el potencial disminuye, un momentito. ¿Qué le pasa a la capacitancia? ¿Puede volver? Claro. A ver, alguien que me ayude a Alexis. Fórmula de la capacitancia. Elizabeth, ¿cómo ves? No. C igual a. Oiga bien. Carga. Diferencia de potencial. Elizabeth no lo volvió. Entonces, Q sobre delta phi. Si la diferencia de potencial disminuye, la capacitancia aumenta. ¡Wow! O sea, está genial. ¿No? Pone algo y algo que se veía muy malo, es como nos ocurre en nuestras vidas. Uno se va, metió el pie en un charco, no, ay, no. Oye, puede ser por algo bueno, no de pronto metieron ahí y ya no los atropelló el karma, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí, disminuye el campo, pero la capacitancia aumenta, es ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entonces, al disminuir la capacidad, al disminuir la diferencia de potencial, la capacitancia aumenta. Aumenta. Wow, entonces la capacitancia aumenta. Súper. Sí lo ven, ¿no? Súper. No podría las cosas, estamos debilitando la capacitancia aumenta. Esta misma idea de delimitar los campos nos va a ser súper útil cuando estemos en campos magnéticos en medios materiales. Ocurre algo muy similar. Es algo que, recuérdenme cuando estemos ahí, ¿no? Con materiales y campo magnético se... Pues eso es más o menos lo mismo. Pero este curso tiene dos tiempos, pero es segunda ronda de lo mismo, ¿no? Entonces, solo cambie qué porque... Dime. ¿Qué pasa si el dieléctrico lo ponemos en todo en esta CPI? Ah, pues se va a decir, yo lo hice así para que se vieran los dos, pero de forma neta uno debe meter todo el dieléctrico, ¿no? Al poner todo el dieléctrico, entonces el campo neto disminuye todavía aún más, entonces la capacitancia aumenta todavía más. Es un experimento muy bonito que los invito a que lo hagan en el laboratorio. ¿Sí? Nunca llega a ser cero. No te entiendo. Nunca llega a ser cero.
nunca llegan, eso no lo sabe, ¿no? O sea, depende de qué tanto puedas polarizar esto. Imagínate que tienes aquí un material que no sé, que las cargas eléctricas las puedes separar tanto, que estas flechas azules dejen a ser de la misma magnitud que las flechas rojas. Y en ese caso, la diferencia de campo eléctrico sería cero. Y si la diferencia de campo es cero, entonces la capacitancia sería infinita, ¿no? O sea, todo depende del material. Por eso en cosas eléctricas la gente juega mucho con este tipo de cosas. O sea, vuelvo a lo que te estaba diciendo, los que vayan conmigo hoy al laboratorio, que apenas desde la vez pasada sacamos ese experimento, pero ahí está un capacitor de placas paralelas, Miguel, van a decir ese producto, pues entonces uno ya lo tiene ahí y puede probar esas cosas, o sea, poner ahí, meterle la mano, un zapato, o sea, así, y no sé, probar con diferentes materiales y convencerse de esto, ¿no? Hojitas de papel, no sé. Vamos a hacerlo en una práctica de construir un capacitor y ahí vamos a volver a estos temas. Entonces, ahí nos pongo a competir ahí para que saque la capacitancia más alta, bueno. Todos se ganan lo mismo, pues, pero ahí por lo menos se llevan una estrella para. Listo. Entonces está eso por ahí. Entonces esto es muy interesante porque en los experimentos se ha observado que la disminución de la diferencia de potencial, de hecho, es proporcional a cierta constante que es característica de cada material. Todo lo estoy leyendo porque ya les explico mejor. Es decir, cuando uno pone ¿qué tanto? Es como la pregunta que nos hace, ¿qué tanto va a disminuir la diferencia de potencial? Depende del material. Entonces, el material, la disminución de la diferencia de potencial, la disminución de la diferencia de potencial es proporcional a la diferencia de potencial inicial. La constante de proporcionalidad se suele poner como 1 sobre K. Y esta constante es pues, característica de cada material, Alex. Entonces, un material tanto tiene una K de tanto, otro tiene otra K, y así sucesivamente. Estamos aquí suponiendo puras cosas uniformes. La vida es, la realidad es diferente. Luego, las K no son iguales. Sí, no, porque apago y vámonos, ¿no? ¿Qué me viene a estudiar aquí? Entonces, este potencial que está acá es antieléctrico. Y este que está acá es semi-eléctrico. Entonces, ustedes pueden ver de aquí de entrada una cosa, ¿no? Si en el caso del vacío, el aire es como si fuera el vacío. Pero en el caso del vacío, entonces, ¿cuánto vale la constante de proporcionalidad? En el vacío es semi-eléctrico, ¿no? Entonces, 1. Si en la caja del vacío es simplemente 1, pero para otros materiales va a valer otra cantidad. Entonces, a ver, si uno pone un material acá como el unicel y la diferencia de potencial disminuye, lo que debe pasar es que las constantes tienen que aumentar. Para diferentes tipos de materiales, la constante cada vez debe ser, pues, diferente, debe ser una cantidad positiva y mayor que 1. ¿Sí? Para que disminuya, 1 sobre K. Por eso se hace la constante de proporcionalidad como el inverso, para que sea más o menos en ese sentido. La constante aumenta, entonces la diferencia de potencial disminuye. Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? Entonces, si uno hace una gráfica de esto, digamos, ¿cómo? De esta gráfica, ¿no? La diferencia de potencial inicial en el vacío, comparada con la diferencia de potencial en el eléctrico. El eléctrico es una palabra y este es eléctrico. Entonces, lo que se encuentra es que, digamos, este sería para el vacío.
Y para otros materiales, la pendiente, digamos, hace que la pendiente tiene que ser menor que 1, porque la diferencia potencial tiene que disminuir, entonces esto sería para material 1, material 2, material 3, y así sucesivamente. Entonces, si uno quisiera caracterizar, hacer un experimento bien bonito con directo, ese tipo de cosas. ¿Sí?